En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón arde de amor por ti. La única palabra que quiero decir al mundo es esta: conversión, conversión. Que todos mis hijos sepan lo que solo busco: la conversión. Ningún dolor, ningún sufrimiento es demasiado para mí. Solo salvarte. Solo te pido que te pongas en contacto conmigo. Pediré a mi Hijo Jesús que no castigue al mundo, pero a ustedes les ruego, conviértanse. No pueden imaginar lo que sucederá, ni lo que Dios Padre enviará al mundo. Por eso les repito, vuelvan a Dios Padre. Renuncien a todo aquello. Hagan penitencia. Esto es todo lo que quiero decirles. Comunícate. Gracias a todos mis hijos que oraron y ayunaron. Todo lo presento a mi divino Hijo para obtener que Él mitigue su justicia hacia la humanidad pecadora. Mensaje del 25 de abril de 1983. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los malvados no te hagan perder la paz, ni envidies a los que hacen el mal, porque se secan pronto como el pasto, como la hierba verde se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en esta tierra y mantente fiel. Que el Señor sea tu deleite. Él te dará lo que desea tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él que Él actuará. Hará brillar como la aurora tu inocencia y tu rectitud como el sol de mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. Que no te haga perder la paz el que prospera con la intriga. Deja la ira, abandona el enojo. No pierdas la paz, pues será peor para ti. Porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Espera un momento y dejará de existir el malvado. Lo buscarás y ya no estará. En cambio, los humildes heredarán la tierra y gozarán en paz abundante. El malvado intriga contra el justo, lo amenaza con furia, pero el Señor se ríe de él, porque ve que se acerca su hora. Desenvainan su espada los malvados, estiran su arco, para acabar con el humilde y el necesitado, para matar a los honrados, pero su espada atravesará su corazón, y sus arcos se romperán. Más vale lo poco del honrado que toda la fortuna de los malvados, pues al malvado se le romperán los brazos, pero a los honrados los sostiene el Señor. El Señor cuida la vida de los buenos, su herencia durará eternamente. No serán defraudados en el momento de la desgracia, en tiempo de hambre se saciarán. Los malvados, en cambio, perecerán. Los enemigos del Señor desaparecerán, como la hierba de los prados, como el humo se esfumarán. El malvado pide prestado y no devuelve, mientras el justo es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, los que maldicen serán exterminados. El Señor asegura los pasos del hombre y está atento a su camino. Aunque caiga, no quedará tendido, porque el Señor lo lleva de la mano. Fui joven, ahora soy viejo, y nunca vi desamparado a un justo, ni a su descendencia mendigando el pan. Siempre se compadece y presta,
y su descendencia será bendecida. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás siempre una morada, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus devotos, sino que los proteja siempre, mientras que será exterminada la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. La boca del justo habla con sabiduría, su lengua dice la verdad. Tiene la ley de su Dios en el corazón, y sus pasos no se extravían. El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo abandona en sus manos, ni deja que lo condenen en el juicio. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te sostendrá para que heredes la tierra y verás el exterminio de los malvados. Yo vi que triunfaba el malvado y crecía como un cedro frondoso, pero pasé otra vez y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa al hombre bueno, fíjate en el honrado, porque el pacífico tendrá descendencia, pero los pecadores serán exterminados en masa. La descendencia de los malvados se extinguirá. Del Señor viene la salvación de los justos. Él es su refugio en momento de angustia. El Señor los ayuda y los libera. Los libera de los malvados y los salva, porque se refugian en Él. Salmo 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar vamos a escuchar nuestro corazón. Un día una persona fue a verme, tuvo un derrame y quedó ciega. La Virgen quería que contara esta porque va a haber una persona que se va a sanar aquí de la ceguera, de haber quedado ciego, y va a ser verdadero, va a convertir a muchas personas. Esta persona va y me visita, la Virgen escuchó en mi corazón y le dice, pronto volverás a ver. Quedó ciega la mujer. Nunca más después vino ni darle gracias. Vio perfectamente. Lo envenenaron. Enseguida se sanó. Y volvió del derrame. Volvió a ver nuevamente. Cuando a mí me amenazaron que iba a quedar ciego, la Virgen me dijo, yo misma vendré a devolverte la vista, porque detrás de ti se mueven muchas cosas. Y los que dicen que yo saco todas las cosas de mi mente, la palabra mente viene de mentire o de mentis. Es algo que no se ve, que no se come, que no se siente, que no es arropado, que no da trabajo. Más de 300 días de sol. Pero yo voy a darte que tú elijas, ya que se está moviendo Prebotito, Bergoglio resucitado, el hijo de Bergoglio. Y ha hecho lo mismo que Bergoglio, mandando encarcelarme, y ahora está pescando nuevamente para mandar a agarrarme la orden de este puto viejo. Es un puto viejo bergoliano que hace lo mismo su padre Bergoglio. Entonces, yo te invito para que tú hagas la prueba. Si esto es algo mental, si yo saco de mi mente, Bergoglio ya está enterrado, Biden perdió el poder, Medjugorje fue aceptado, aquí hay más de 300 días de sol al año, ni un solo viento, miren ahora, por más que están tapando el cielo, esto en un movimiento, y no solamente eso, sino que escucha bien lo que te voy a decir, porque lo que nosotros estamos viviendo, para espantar un poco el espiritito de miedo y amenaza,
y también que ha crecido mucho en estos últimos días el espíritu de Biden, que es el espíritu de suicidio, el diablo. Imagínate tú, 10 años de persecución, todo lo que el diablo me ha hecho y la gente quiere que tú te entregues al diablo, porque la muerte es el diablo. El suicidio, el espiritito de suicidio es el demonio. Y para no empeorar las cosas, nosotros hemos movido ahora el ejército de la palabra de Dios, como dice Juan, donde se lee la escritura, tuvo una visión cómo se movían los ángeles, cómo se movía Dios para justificar y equiparar un poco el equipo. Para que no tengamos miedo, en la Biblia decía en el otro video a los que siguen a la Virgen que haga esta prueba. La Virgen tenía voto de la palabra de Dios. Pues no, para que no se rían tanto de ustedes, los sabios, porque si ustedes van con ese pensamiento en los lugares más bajos, donde se conoce la Sagrada Escritura, porque el propio Cristo ha dicho, ustedes estudian apasionadamente la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura da testimonio de mí, dice Jesucristo. Desconocer, también dice, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, está la vida eterna. Pero nosotros aquí vamos a escuchar nuestro corazón y vamos a seguir, porque atiéndeme bien. Yo decía que hagan la prueba, que busquen un exégeta, un biblista, porque lo que en realidad a ustedes les falta es una formación bíblica. Aquí les voy a dar las causas por qué tanta hambre, por qué tanta sed de la palabra de Dios, por qué la guerra, la destrucción, la perdición. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escuchaba que ya están queriendo nuevamente hacer cuarentena. Ahora entiendo lo que la Virgen me decía ayer, que ya están todos los que van a decapitar a Melanie por lo que me ha hecho. No solamente nosotros habíamos sufrido carnalmente, las personas que eh, hacen de mucho lo que han visto cuando la policía me echó ahí delante del Cristo en el piso. Me había con la violencia. Entonces está en todo en vano aquí. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Sexta estación, Jesús cae por segunda vez. Nosotros estamos pasando carnalmente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y frutos y pruebas y obras, porque como decía, cada palabra debe tener prueba, cada palabra debe tener frutos visibles, palpables, indestructibles, arropables, trabajo, movimiento, lo que tú mismo estás viendo, comiendo, sintiendo. Cuando el padre salvadoreño, mártir, estaba en la cárcel, fue encarcelado por los comunistas. El padre gritaba en la cárcel, somos seres humanos, tenemos derecho de fe, tenemos la libertad de expresión. Oscar Romero, somos seres humanos, gritaban a los asesinos que le iban a disparar. ¿Qué es el ser humano? Dice la palabra de Dios.
Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, coronándolo de gloria y de esplendor. Lo dotaste de una fuerza semejante a la tuya. Le has dado contados los días aquí en la tierra. Lo has llenado de ciencia y de inteligencia. Miren cómo el hombre es inteligentísimo. Ahora van a decir, ¿cuál es la diferencia entre predecir y precopiar? Vienen aquí a ver mi video y luego van y a los tontos ya predicho esto porque vienen a copiar mis palabras. En realidad estos son profecías. Todo lo que yo digo y hago está fundamentado en la palabra de Dios y no puede ser mental. Ahí tienen dos santísimos. Ahí tienen pueblo enteros, bautizados, convertidos, retiros, encuentros. Y aquí uno de los que yo estoy haciendo ver, porque es más poderoso hasta la construcción. Como decía cuando yo llegué aquí, ahí van a ver el video, Bergoglio decía que la Virgen no es una persona que da mensajes a cada 5 minutos a una secretaria de oficio. De ahí viene ese pensamiento. Por ignorancia, por incapacidad y por falta de sabiduría y por falta de conocimiento y una experiencia. Porque aquí hay aparición diaria. Supongamos que tú vives en el extranjero, sin documentos, nadie te conoce, la necesidad, la persecución. Yo te digo que la Virgen no te va a hablar cada 5 minutos, sino que cada segundo, pero para eso están los frutos. Si yo dijera, bueno, aquí no pasa nada, y miren, ni un solo viento, y eso es sentimental, se siente, se ve, se escucha, se vive. Ni el manicomio, ni nadie, quien cualquiera va a venir a decir. Y lo que yo decía es, ¿cómo es posible? Porque en realidad ya tenían la aprobación de los santos, de Juan Pablo II, de Benedicto. Pero para que Lucifer acepte esta aparición, le estoy haciendo ver porque no podemos ser tan ciegos, tan sordos y dejarnos manipular por el miedo o por la muerte misma, por el miedo a la muerte o muriendo, no creemos en la palabra de Dios que tiene poder para resucitar para los que creen en Él. Y eso decía, bueno, vamos a hacer una cosa, busquen un exégeta, busquen un biblista, busquen una persona porque no escuchan a la Virgen. Las propias predicaciones del propio Jesucristo, más de 100, 120, más de 1 hora, más de 2 horas en el monte, y cada palabra que decía era palabra de Dios. Por eso el pueblo vive con miedo, tiene miedo a la muerte, es incapaz, no tiene respuesta, no tiene conocimiento. La Biblia dice bien claro, el que ama el primer mandamiento más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Un día uno de los discípulos fue corriendo junto a Jesús, Maestro, déjame primero enterrar a mi padre. ¿Y Jesús qué fue lo que le respondió? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Mi padre son todos los que escuchan la palabra de Dios, los que ponen en práctica. Ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. Con manipulaciones y espiritito de miedo, no vamos a dar ningún fruto, ni vamos a ser testimonio más que de cobardes y papitismo y mamitismo. Prefiero ir a vivir en la cárcel y que nadie venga a retirarme. Prefiero morir con mi fe, porque me decía la Virgen,
pero no están de oído. Te voy a sacar como sea de la cárcel. Una semana antes yo he llegado hasta aquí. Esto se llama locución interior. Irás a la cárcel, yo iré contigo. ¡Bam! Pruebo envía. Y ahora están como un león rugiente pescando nuevamente. Voy a ir nuevamente. Y ustedes mismos van a ver, van a oír, van a sentir, van a vivir y no van a creer nuevamente. Yo les he dado los fundamentos, los frutos. Aquí en los mensajes dice, cuando ustedes construían la cruz visible, estaba en los planes de Dios. No es algo que yo he inventado o he sacado de la mente o estoy diciendo algo, sino que está fundamentado en la palabra de la Virgen. Cuando ustedes construían la cruz, dice la Virgen, estaba en los planes de Dios. Yo ya tengo mucha experiencia de gente que me amenaza día y noche y queriendo manipular a Dios. Así no llegaremos a ninguna parte. Muchos, dice la Virgen, se hubieran salvado si me hubieran escuchado. Yo estoy vivo gracias a la voz de la Virgen. Pero vamos a equiparar. Yo creo en mi Padre, Dios Padre, como dice la Virgen. Ustedes ni se imaginan lo que Dios Padre enviará en el mundo. Y yo, la cosa más sencilla, porque es lo que vas a ver, lo que va a suceder y lo que vas a sentir, comer y arropar. Trabaja del espiritito de miedo, leyendo la Sagrada Escritura, viviendo el Evangelio, los mandamientos de Dios, para no tener miedo. Y escuchen, voy a escuchar mi corazón. Miren, no solamente la guerra es lo que está amenazando al pueblo, a esta gente. Para los que dicen que no nos mate a todos, yo no mato inocente. A mí no me corresponde la justicia. Desde que yo he llegado, he dicho, la justicia le corresponde al Padre. 300 chinos míos apuntan cada movimiento. Nación entera. Y no voy a poner ni una sola palabra mía, sino que voy a dejar que el Padre hable claramente. Escúchenme bien. Porque no solamente la guerra amenaza a esta gente, sino que he escuchado que ya están queriendo meter en cuarentena nuevamente a la inocente. Quédate en casa para seguir construyendo. Pero decía yo en mi corazón, eso va a dar trabajo a los, a los de la barra. Preparen ese que se utiliza en la misa para arrodillarse. Van a hacer arrodillar nuevamente a los policías y bandidos. Protesta de punta a punta y los policías auxilio, socorro. Pero vayan a hacer eso al presidente, a los presidentes de cada país. Y en todo el mundo, como decía el propio arcángel San Miguel, no te muevas, arderá toda la tierra. Luego viene la noticia, Francia protesta, España, Italia, en todo el mundo estaba ardiendo. ¿Y cómo tú vas a decir que yo he inventado esto, sino que tú mismo estás viendo en la noticia? Yo me acuesto y me escondo y miren ahí, el fruto tapan. Yo salgo y sale el sol. Pero voy a dejar que el Padre mismo hable. Si yo hubiera desplegado mi poder para herirte a ti y a tu pueblo con la peste, ustedes habrían desaparecido ya de la tierra. Pero precisamente por esto te he conservado la vida, para que veas mi poder y para hacer famoso mi nombre en todo el mundo. Todavía te empeñas en impedir la salida de mi pueblo. Pues bien, mañana a esta hora caerá granizada tan fuerte como nunca ha habido en Egipto. Escuchen,
la palabra del Padre por boca de Moisés, que no ha sacado, no ha inventado, sino que es palabra de Dios. Hoy está en la Biblia, dice. Si yo hubiera desplegado mi poder para herirte a ti y a tu pueblo, como decía, miren los frutos, la caída de Maduro. Un año atrás, negociaba aquí la Virgen. Te pasa la mano, te ofrezca, entrega tu poder a los niños. Ahora, lo mismo en mi país. El Padre ha dicho, ya se ha pagado por la liberación de mi país, que ya no es ni cuestión de tiempo, ya está pagado. Y cuando escuchen que me secuestre Prevost nuevamente, que me estén desangrando, doblemente se ha pagado por la liberación de más de 7 millones de personas. Y vale o no vale la pena, vale la pena perder hasta la propia vida. Y a mí ya no me falta gente que me amenace o que quiera manipularme. Porque ahora están todos callados porque se les está sometiendo a los demonios. Pero en cada esquina, como decía, tengo espías hasta en los bolsillos. Y me amenazaron hasta antes de nacer. Entonces, el espiritito de suicida, que es el espíritu, es un demonio. El propio Jesucristo ha dicho, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Como tú, más de 10 años de persecución, todo lo que me ha hecho, como decía, y uno no puede soportar dejar de comer un segundo o de beber. Si eso no aguantas, ¿cómo vas a aguantar en el abismo, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay ropa, donde no hay nada? La inteligencia, la sabiduría no te dice que lo mínimo no soporta. ¿Y cómo vas a soportar lo máximo? Si ya aquí en la tierra estás viviendo el infierno, que es el miedo, la desesperación por falta de sabiduría, no podemos nosotros ahogarnos en un vaso de agua. Como decía, no es la policía el que me da miedo, sino que eres tú. El miedo es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Me estás empujando y empujan al pueblo a cometer un pecado mayor, que es someterte al miedo. Porque el Padre, ¿cómo queda? Como decía, para mí el miedo es despreciar la sangre derramada, porque yo tengo más de 7 entradas en la cárcel. Y son criaturas. Hasta, como decía, ni Bergoglio se ha salvado con todo el oro y la plata del COVID. ¿Y cómo tú, un policía y de sueldo mínimo, te vas a salvar? Como decía, tú eres falso. Después de 3 años de persecución, desde que llegué aquí me hicieron la vida imposible. Y ahí había denunciado a Denis Herodes. ¿Cómo persigue a la Virgen? ¿Cómo deportan a los que creen? Entonces la Biblia, la palabra de Dios, lo que vemos, como decía Oscar Romero, somos seres humanos. Somos seres creados libremente, tenemos inteligencia, tenemos derecho de fe, derecho de expresión, derecho de movimiento. Después de 3 años que suben y bajan sus hijos, sus hermanos, su padre, su vecino, su amigo, no te dejan ni dormir ni comer el pac, atajan toda la gracia, porque millones de personas no vienen aquí por miedo a la policía y al gobierno, porque hay una persecución terrible. Asesinan a los profetas, asesinan a la gente buena que quiera venir a ayudar a la Virgen, asesinan a las personas que vienen a dar su vida para construir, ni ellos quieren salvarse y no permiten
que otras personas se salven. Pero yo quiero enviar un mensaje a los policías. Vamos a negociar ya que la Virgen está secuestrada, mi imagencita. Les daré lo que me pidan cuando tengan. Devuélvanme mi imagen de la Virgen. Con esa imagen yo he viajado el mundo entero. Cada milagro, cada gracia que ha derramado, porque yo tengo fe. Con esa imagen Dios ha abierto hasta el mar, ha caminado. Le daré lo que me pidan, pero consagro al arcángel San Miguel para que esa imagen y mi cruz me devuelvan. Entonces, vamos despacio, vamos a espantar un poco el espiritito de miedo y el espiritito del suicidio que está creciendo mucho en el mundo. A lo menos aquí no nos falta la sabiduría, la inteligencia, la palabra de Dios, escuchar los mensajes de la Virgen. Escuchen este mensaje. Queridos hijos, los reúno en la iglesia todos los jueves para adorar a mi Hijo Jesús, allí ante el Santísimo Sacramento. Releímos el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el lugar donde dice: nadie puede servir a dos señores. Si no pueden ir a la iglesia, relean ese pasaje en casa. Además, cada jueves, cada uno de ustedes busque un modo de sacrificarse. Escuchen, los que fuman no deben fumar. Los que beben alcohol deben obtenerse. Todos renuncien a algo que les gusta particularmente. Mensaje del 29 de febrero de 1984. Y muchos van a decir que es muy pesado los mensajes de la Virgen. Pero luego dicen, no es nada, es flojo esto que aquello, pero no viven las palabras de la Virgen. En otro mensaje dice, sabes lo que tienes que hacer. Pero vamos despacio nosotros. Quiero dirigirme a los jugadores, porque no podemos nosotros utilizar a las personas. Yo me recuerdo que en el 2020, cuando todo se cerró por el COVID, no se podía. Un jugador en la capital me había recibido en su casa. Nos fuimos, compramos la hidroxicloroquina, empezamos a salvar las almas, porque esto es la misma porquería lo que están soltando. Como decía la Virgen, mantente parado para que no vengan los que traen el virus, las personas que están transportando el virus. Ahí he visto que en Estados Unidos ya están investigando los laboratorios de donde salen las fábricas, de donde están asesinando. Porque cuando yo llegué aquí, más de 100 cohetitos chinos en el cielo, una cosa que se ve. Y ahora tú vas a ver que ni uno solo. Y cuando salen ya no ensucian tanto como antes. Ya se les prohibió tirar su COVID. Uno de los frutos aquí que la Virgen ha dado. También tenemos el milagro del pozo que Jesús ha dicho. Te prometo que lavarás tu ropa en el Cristo. O sea que no es algo inventado. Tenemos fruto y como decía, a lo menos créanme por mi persecución. Porque no crean que mis enemigos no son ni seres humanos. Son peores que animales, irrazonables. Y ustedes mismos van a ver la persecución que la Virgen está pasando diariamente. Y como decía este puto viejo de Prevost, maldecido y malnacido por Dios, lo que ha hecho a la Virgen.
y ahora está pescando, quiere hacer nuevamente como Herodes en aquel tiempo que mandó matar a uno de los discípulos, al hermano de Juan, y cuando mandó encarcelar a Pedro, unos ángeles echaron todo cuando Pedro estaba alabando a Dios. Cayó toda la cárcel y Pedro salió alabando a Dios. Que no tengan miedo. Imagínense ustedes, luego Herodes, después de había hecho, salió delante de su palacio y empezó a predicar y la gente aplaudía y decía, no es un hombre el que está hablando, sino que es Dios. Como decía, lo que tú has hecho, el diablo no puede hacer, sino que solamente Dios. Pero Herodes, dice la palabra de Dios, porque no ha dado gloria a Dios, por no decir gloria a Dios. La obra es de Dios. Dios envió un ángel, lo cruzó con su espada y lo mató ahí mismo. Porque nosotros debemos decir gloria a Dios. Porque la obra es de Dios, del Padre. Entonces, vamos despacio. Nuestra lucha no es solamente contra la carne ni la sangre. Como decía, miren ustedes cómo me ha pagado la ministra de Italia. Nosotros habíamos sufrido carnalmente lo mucho que hemos ligado y pasado para que ella se le haya dado ese poder y cobra más de 40.000. No solamente, como decía la Virgen, porque no han hecho nada a un grupo. La Virgen ha ido en la cárcel, porque ellos no se movieron. Si ellos a lo menos entretuvieran a los demonios, hicieran algo, la Virgen no hubiera ido en la cárcel. Por nuestra falta de movimiento, por nuestra falta de acción, ¿quién es el que está sufriendo? El cielo está pagando por nosotros. Entonces a lo menos yo no voy a callarme aquí, como decía el Señor, ya no les servirá, porque hablarán. ¿Y qué es lo que están haciendo los demonios? Están moviendo cielo y tierra para hacer callar, porque el poder sin profanación o profanadores, el poder de la verdad, el propio Cristo ha dicho, yo soy la verdad. Y la persona que te dice la verdad es porque te ama verdaderamente. Pero vamos a escuchar un sueño que el propio rey Nabucodonosor, no sé por qué voy a leer este pasaje, dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi palacio, disfrutando de una gran prosperidad, pero tuve un sueño que me asustó y me saltaron pesadillas mientras dormía y las visiones que cruzaron por mi mente me inquietaron. Di orden de traer en mi presencia a todos los sabios de Babilonia, para que me descubrieran el significado del sueño. Acudieron los magos, adivinos, astrólogos, hechiceros, y yo les conté mi sueño, pero no me pudieron descifrar su sentido. Por último, se presentó ante mí Daniel, llamado Baltasar, en honor a mi Dios, hombre inspirado por fuerzas divinas, y le conté el sueño. Baltasar, jefe de los adivinos, ya que conozco que reside en ti un espíritu divino y que ningún misterio se te oculta, escucha la visión
que he tenido y dime su interpretación. Estas son las visiones que cruzaron por mi mente. Mientras dormía, dice Nabucodonosor, en medio de la tierra había un árbol de gran altura. El árbol creció y se hizo corpulento. Su copa tocaba el cielo y se podía ver desde los extremos de la tierra. Su ramaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra se acobijaban los animales del campo en sus ramas. Anidaban los pájaros del cielo, y todo ser viviente se alimentaba de él. Estaba yo atento a las visiones que mientras dormía se me cruzaban por mi mente, cuando un vigilante, un santo, bajó del cielo y gritó con voz fuerte: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su ramaje, dispersen sus frutos, que huyan las fieras que se cobijan a su sombra y los pájaros que se posan en sus ramas, pero dejen en tierra el tronco con sus raíces, aunque sujeto con cadenas de hierro y de bronce, en medio del campo, que lo empape el rocío de la noche y comparta con los animales la hierba de la tierra, que su mente humana se trastorne y adquiera instintos de bestia y viva 7 años así. Es la sentencia que dictan los vigilantes, la orden decidida por los santos para que los vivientes reconozcan que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres, que da ese reino a quien quiere y puede encumbrar al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Tú, Baltasar, indícame su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha sido capaz de interpretarlo. Tú puedes hacerlo, porque reside en ti un espíritu divino. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció aturdido durante un rato e inquieto por lo que estaba pensando el rey y dijo: Baltasar, que no te inquiete el sueño ni su interpretación. Baltasar respondió: ojalá, Señor, el sueño se refiera a los que te odian y su interpretación a tus enemigos. El árbol que viste crecer hasta hacerse alto y corpulento, cuya copa toca el cielo y se veía desde toda la tierra, cuyo ramaje era hermoso y cuyo fruto era abundante, en el que había alimento para todo, bajo el cual se cobijan los animales del campo y cuyas ramas anidan los pájaros del cielo. Eres tú, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte y poderoso, cuya grandeza ha aumentado y ha llegado hasta el cielo, cuyo poder se ha extendido hasta los extremos de la tierra. El rey ha visto un vigilante, un santo que bajaba del cielo y decía: derriben el árbol, destrúyanlo, pero dejen en tierra el tronco con sus raíces, aunque sujeto con cadenas de hierro y de bronce, en medio del campo, que lo empape el rocío de la noche y comparta la suerte de las bestias, viviendo así 7 años. He aquí, oh rey, lo que esto significa: la decisión del Altísimo sobre el rey mi señor. Te expulsarán entre los hombres y vivirás como animales del campo. Te alimentarán como hierba, como los bueyes, y quedarás empapado por el rocío de la noche. Vivirás así durante 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres y da ese reino a quien quiere. El que se haya mandado dejar el tronco del árbol y sus raíces, significa que tu reino se te devolverá cuando reconozcas que es Dios quien tiene el poder. Porque tanto, rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados dando limosna y tus maldades socorriendo a los necesitados. Tal vez así se prolongará tu prosperidad. Daniel 4. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El propio Padre ha hablado. 7 años de castigo. Pero ya que nos queda corto el tiempo, como decía, prefiero ir a vivir en la cárcel eternamente y mantener mi fe en Jesucristo y en la bienaventurada siempre Virgen María, que vivir fuera de la cárcel inmoralmente, sin escuchar la voz de nuestro corazón y que se apague el Espíritu Santo. Es mejor, como decía, más vale vivir de pan duro que vivir con un manjar con odio. No solo de pan vive el hombre, sino que también de toda palabra. Si el mundo entendiera el poder de la palabra de Dios, si el mundo comprendiera por Él, en Él y para Él fuimos creados, somos fruto de la palabra de Dios. Por ignorancia o por burla, yo no puedo. Esa es la razón. Que muchos se pierden y viven, y como decía, no podemos ahogarnos en un vaso de agua, que esto no es ni cuestión de tiempo por la propia experiencia y el conocimiento y la vivencia, es solamente escuchar la voz del Padre o como decía la Virgen, en tiempo de inquietud, busquen el rostro de mi Hijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que se apareció en Mesopotamia al propio Abraham. Abraham, teniendo más de 100 años, tuvo a Isaac. Isaac, que es el padre de Jacob, el Dios de Elías, de Eliseo, o hacer esta pequeña oración que hacían los de Israel, porque ¿en qué sentido y en dónde? Ya me decía el año pasado el Padre, no te preocupes. En el caso de que eh, Rusia ataque a Polonia, ya están todos los que van a venir a dormir contigo. Que yo tengo a mi Padre del cielo, como decía, tengo mi propia protección. Más de 10 años que llevo esta persecución. O como él decía, tú elige. Si quieres una guardia privada, qué sé yo, una persona visible, te daré, me decía el Padre. O si no, yo mismo seré tu protector. Ni qué decir el año pasado cuando denunciaba a Biden lo que decía Biden, los árabes te van a hacer bailar con bala. Y miren lo que le han hecho. La profecía de Jesús. Y la Virgen me había dicho, tendré que doblar tu seguridad. ¿Y cómo yo voy a dudar ni a tener miedo cuando salí? De todas partes del mundo salían los que guardiaban a la Virgen. No crean ustedes que la obra es mía. ¿Y en dónde yo puedo encontrar a los rusos en la Sagrada Escritura? En la Guerra Santa. Ya en tiempo de cuando los israelitas, esto está en Mateo 24, 15 para adelante. Cuando el idólatra se instale en el templo sagrado, mientras que bendicen a los putos, hacen su misa de la agenda quédate en casa 40 días, porque eso fue lo que mandó enterrar a Bergoglio por haberme mandado encarcelar. Eso fue porque escuchen lo que Bergoglio hizo. Bergoglio le sacó el Padre, porque el Padre habla a través de los profetas. Le sacó el Padre, dejó sin pan, sin comida, sin trabajo, sin sol, sin profecía, sin nada a Medjugorje cuando me mandó a agarrar. El propio Padre ha dicho, merece la muerte. Le pregunté por qué. Porque te ha mandado a agarrar lo que está buscando Prevost. Y cuando Bergoglio aceptó, porque se ha dado cuenta que ha dejado al mundo entero sin luz, sin nada,
sin la construcción, porque la construcción es lo único que puede dar la paz al mundo entero, que puede atajar la guerra, que puede dar comida, alimento. ¿Y por qué yo no me preocupo? Porque no solamente tengo esta construcción, sino que otras 99 y más mares me están esperando. Por eso decía, si los policías querían matarme, ya me hubieran matado en la cárcel. Pero no se atrevieron porque aún Dios tiene muchos proyectos. Aún el mundo está en tinieblas. Aún el mundo está en ignorancia, en incapacidad. Miren ahora, quédate en casa. Mientras que el pueblo está muriendo de hambre, de sed, de frío, de ignorancia, por falta de trabajo, por falta de alimento, por falta de educación. Y lo que inventado y todo el mundo ya sabe la verdad, más de 10 años vienen combatiendo contra esto. Imposible, hermano, hermano. Entonces, como decía, ¿qué fue lo que hizo Matatías y sus hijos? Se agruparon, no eran muchos, pero Dios enviaba constantemente un ángel que desenvainaba la espada y sus propios enemigos decían, no había quien se quedaba delante de los israelitas, porque un ángel desenvainaba y más de 160,000, más de 180,000 cada vez que desenvainaba, asesinaba a los sirios. ¿Y cómo tú vas a tener miedo teniendo la protección del arcángel Miguel, del arcángel Rafael y del arcángel Gabriel? Si tú tienes la protección del cielo y la tierra pululan de su gloria. Aún como dice la gente, como dice la Virgen, aún hay amor en la tierra y hay que hacer que esto se conozca. Por eso decía, hay que ver los partidos de la selección italiana porque están demostrando mucha capacidad y se puede descubrir el fútbol, se puede, como dicen y utilizan esta palabra, ir proyectando y avanzando con el fútbol. Tienen esa capacidad. No solamente, como decía la Virgen, no te preocupes, hijo, ya he movido la embajada italiana. Y como cada vez que yo veo a los italianos, yo grito, por fin gente juiciosa, por fin moral, por fin educación, por fin cultura. Porque cada vez que vienen los enviados de los chinos, los polacos, los croatos, que por un pedazo de pan han traicionado a su propia nación, han traicionado, no solamente, como decía, nos da de comer, sino que les he dado la vida, pero vamos en lo más grande. Cuando yo llegué aquí, esto no era mental. La lluvia caía helada, el viento, ni una sola gente, miren ahora taparon el sol, ni uno solo en los montes. Apenas la Virgen hace un movimiento y se van a llenar, ellos mismos van a ver. Fue lo que yo aquí durante tiempo, porque el peor enemigo, la gente me preguntaba, ¿y por qué la policía nos allana? Y la Virgen respondió, Bergoglio ya ha allanado a todo esto, porque el propio Bergoglio los enviaba en la cárcel. Ahí veía la muerte de esta niña. Ahora comprendo lo que me había dicho el Señor. Había sido ella, aceptó la muerte, pero luego la eutanasia, ella se arrepintió. Y escuchen la respuesta de los doctores. Ella pidió ayuda para que no lo matasen porque se había arrepentido por el camino. Y los doctores le respondieron, el gobierno, que no. Y escuchen la respuesta, que sus órganos ahora van a entender muchas cosas. El COVID, la vacuna y lo que están haciendo en los aeropuertos. Lo único que le interesa a ellos
no le interesa ni la vida, ni la juventud, el sufrimiento de las personas, sino que ya los órganos están vendidos. Ha supuesto que va a ser entregado a otras personas, pero si la persona se ha arrepentido, entró en conciencia y no quiere dar libremente, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, puede hacer eso. Yo me recuerdo cuando estaba en un lugar, un sacerdote me dijo: en nombre de la santa obediencia de la Iglesia Católica. Y yo me empecé a reír de él y salí y me fui. Me fui. Cuando llegué en mi país construimos el segundo Santísimo y la gloria, la gente lloraba, toda la manifestación del Espíritu Santo, lo que Dios hizo y lo que Dios hará en el tiempo y en la eternidad. Recuerden que lo que Dios ha comenzado no deja en vano, sino que tiene un proceso, tiene un tiempo. Deben leer mucho las profecías de la Virgen y lo que estamos viviendo aquí. Como decía la Virgen, estás viendo lo que Lucía vio en Fátima y viviendo lo que Medjugorje, Mirjana, ha vivido en Medjugorje. Por eso yo mostraba el libro de Mi corazón triunfará, porque no me creo más que los videntes. La policía había agarrado a los videntes, los llevó en el manicomio. No están locos los niños, sino que los que le trajeron. Y ahora si yo les dijera cada pensamiento que están teniendo, que esto es visible, esto es palpable, esto se come, de esto se vive. Yo mismo he visto cómo encuajaban el dinero aquí los enemigos de la Virgen, cómo van a ver ustedes mismos cómo están construyendo edificios que están a punto de llegar al cielo, agarrando todos los montes donde la Virgen tiene proyectado la construcción del santuario. Y nosotros no estamos haciendo nada más que perseguir a la Virgen. No estamos dando mientras que ella va a la cárcel. Pero me decía ayer la Virgen que no hiciera tan triste, que vamos a dar un poco de esperanza entonces. La Virgen dice en los mensajes que por medio del sufrimiento no hay otro camino que no sea el de la cárcel. Y como decía, yo prefiero ir a morir en la cárcel que me desangren nuevamente y vivir preso con tal de salvar mi fe y seguir creyendo y escuchar la voz del Padre que naciones enteras. Así nosotros hemos pagado aquí con 40 días de ayuno, lo que decía Maduro, ya se ha pagado aquí. Aquí solamente se necesita gente que pague para expulsar a estos demonios, a estos brujos, espirititos que vienen. Y el pueblo tiene esa capacidad, solamente falta gente que venga a mover. Y una cosa quiero aclarar, por amor a los buenos, quiero que me entiendan. No podemos culpar nosotros a los inocentes. Aquí aún hay inocentes. Una cosa quiero que lleven en claro, porque la Biblia dice que el que culpa a los inocentes, el pueblo lo maldecirá y las naciones lo despreciarán. Tenemos el cuidado de la Virgen que nos avisa ya desde antes lo que va a pasar. Y así mismo pasa, así mismo acontece. Yo pido perdón públicamente, pero quiero que me comprendan. No he dejado yo todo mi fútbol, toda mi vida, para venir a someterme al espiritito de miedo, a unos cuantos policías de sueldo mínimo. Como decía, ni Bergoglio se ha salvado con todo su oro y su plata, y por eso los niños, como decía la Virgen, si dejas llover 15 días, se enfermarán todos. Aquí hay una escuela, más de 100 niños, a uno le agarra y le va a agarrar a todos.
Aquí cuando yo paso veo una pequeña fábrica donde tu esposa está trabajando, más de 10, 15 mujeres le agarra a uno y van a enfermarse todos. Aquí hay personas que viven en comunidad y si ustedes no se mueven, no salen, si ustedes no dicen nada, no denuncian y a lo menos en la propia vida no hacen nada, entonces ellos van a seguir amenazando, persiguiendo, donde entra, donde sale, sabemos. La palabra de Dios dice bien claro, sabemos que el mundo yace bajo el poder de las tinieblas. Deja de pecar y ya no tendrás miedo. Deja de pecar y ya no tendrás desesperación. Tendrás la paz, la seguridad, la confianza, templanza y prudencia. Porque si tú te das, mira, van a matar a todos los inocentes. Quédate en casa, vacuna obligatoria, COVID obligatoria, y ahí se les vendrá nuevamente la guerra. Empujan, ni Bergoglio pudo. ¿Y cómo este hijo de Bergoglio va a poder, este putito? Imposible. Bergoglio llenó el vaso de la ira de Dios, mandando a agarrar a los profetas. Y este ha hecho lo mismo. Y va a volver a hacer. Yo le estoy profetizando para que ustedes vean, porque aquí nadie se mueve sin su permiso. Todo viene la orden de Roma. A quién van a matar, a quién van a secuestrar, a quién van a torturar. Pero eso está en la Biblia, como dice en el Apocalipsis 12 para adelante. No tuvieron miedo, dice, sino con su testimonio de vida y con la sangre del Cordero han vencido al maligno dragón, a la antigua serpiente que es el diablo y Satanás. Y en el capítulo 13 habla bien claro que nadie va a poder comprar ni vender, y para eso es que se están moviendo. Nadie va a comprar ni vender si no se dejan marcar. En el caso de que te secuestren, estoy hablando del anticristo. El año pasado, en tiempo de Bergoglio, me llamaban anticristo. Bueno, la Virgen respondió que el sol los va a trillar. Nunca más me llamaron anticristo. Como decía, en el caso de que te secuestren, hay una mafia por detrás y no sea consciente, libre ni voluntariamente que te marquen. No te toques, eso no sirve ante Dios, que Dios es el Dios de la justicia, no sirve ante la Virgen. Pero supongamos que tú mismo vas y tú mismo buscas, porque debe ser consciente, libre y voluntariamente para que sirva ante Dios. Es un agua contaminada que se puede sacar nuevamente. No hay nada que temer. Si tú eres libre, porque esto así se matan. Así se mata el martirio. Nadie más va a querer ser mártir. Así se mata a las profecías y a los profetas. Así se callan. Pero para eso se nos ha dado la Sagrada Escritura, porque lo que están haciendo es para que nadie pueda comprar ni vender. Pero ni Bergoglio, miren, con cáncer de ano, en silla de rueda, y bebe tu propio veneno. Como decía, ya se están moviendo los italianos. Jaime, ahora con poder, tiene capacidad, tienen omnipotencia, porque el Padre está con ellos, los italianos. Hasta a Bergoglio han enterrado. ¿Y qué no van a hacer con esta ministra desgraciada, prostituta, hija de la prostitución? Así paga a la Virgen, dejando sin comida, sin ropa, sin nada al mundo entero con lo que ha hecho. Entonces, la diferencia que hay entre predecir y precopiar, nosotros no predecimos, nosotros profetizamos lo que la Virgen ha dicho. Ya el año pasado decía
antes de que termine esta guerra, comenzará uno peor. Y miren lo que está pasando en el mundo árabe. No cesa la guerra. Ha comenzado, ¿por qué peor y más grande? Porque son las raíces. Son ellos los que nos deberían de educar en la paz, en la moral, en la cultura. Y miren cómo entre ellos mismos. Entonces el mundo, ¿cómo va a tener paz? El propio Cristo ha dicho que la salvación viene de los judíos del mundo árabe. Ahí está la raíz del mundo, la salvación. Jesucristo era judío, pero él mismo decía: nosotros sabemos a quién adoramos, conocemos, en cambio ustedes ni saben. Y el propio Cristo ha dicho: no tengan miedo los que solamente puede matar la carne o la sangre. El espíritu de odio, de violencia, de sicario nunca puede vencer. Ya Cristo ha resucitado, muriendo en la cruz. Ha derramado hasta la última gota de su sangre y nos ha mostrado el camino con que nosotros debemos seguir, que es el martirio, que es la entrega, la valentía. La Virgen dice que el Santo Padre sea un heraldo, utiliza la palabra heraldo de valentía. ¿Y cómo nosotros no vamos a creer en las palabras de la Virgen si estamos viendo, viviendo, sintiendo el amor de la Virgen aquí en Medjugorje? Esto va a pasar, es como este mal tiempo, que en un movimiento, una brujería, la Virgen va a abrir nuevamente el cielo. Entonces, mantén la paz, lee la Sagrada Escritura, mira en qué tiempo estamos viviendo y cómo se puede encarar, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, dice la Escritura, sino que es contra demonios, contra brujos, contra espíritus esparcidos por el aire, por la tierra y debajo de la tierra. Entonces, que el Padre te conceda sabiduría, inteligencia y por sobre todo el espíritu de valentía, para que tengas la valentía necesaria para afrontar, porque así como tu miedo y tu persecución, mira que el mundo entero se está salvando. Ay de mí, si yo me callara y me sometiera y entrara en el pensamiento. Supongamos que yo caigo en el pensamiento, empiezo a tener miedo, a esconderme. Entonces, ¿quién va a construir? Entonces, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios? Como decía el propio Cristo a la Virgen, a su madre aquella noche del jueves: ni aunque viviera otro 30 años y sanaran todos los enfermos, no me bastaría. Nosotros no podemos rechazar la cruz, porque la cruz es el fundamento, es la raíz, es el baluarte, es el pago, es el precio de la salvación del mundo entero. Y el mundo entero se está salvando. Supongamos todo el mundo, yo miro así, todo el mundo, una sola persona, malo, y a ella pienso Lucifer, que es el maestro el que hizo caer a Adán y Eva, porque yo aquí le puedo explicar. La Virgen dice que su comportamiento sea cristiano. ¿Por qué yo no me agacho delante de la gente o no le muestro mi aparato a las personas que vienen? Ya desde el año pasado venimos nosotros trabajando en esto y decía: supongamos que tú tienes un padre, el más argel, el más recto, el más justo, y tú vienes y te agachas delante de él, aunque no creyendo en Dios, ¿qué te haría? Y eso es lo que la gente viene a hacer aquí, viene a agacharse delante del Padre. Y el que creó el órgano cree que necesita órganos.
Vengan, muéstrenle su corazón, sus hijos, sus proyectos, la oración. Dios es inteligentísimo. Cuiden su pensamiento, sus sentimientos, sus palabras. Está un oído atento, dice la Sagrada Escritura, para hacer justicia. ¿Y por qué yo no le muestro? Miren, Biden, cáncer de próstata, porque son los baidistas, los de Babilonia, como decía Prevost, baidista. Miren ahí cómo Trump valientemente le ha dado a Dios, porque el que lee la palabra es Dios el que habla, y es Dios el que va a hacer justicia. Cuando yo leo la palabra, los de la mafia, Prevost le va a arreglar. Ni Bergoglio pudo. Profanación. Eso se llama herejía o profanación. Utilizan la verdad, utilizan la palabra de Dios, utilizan el evangelio para dar miedo al mundo, para no dar valentía. Miren, escuchemos nosotros lo que dice en el Salmo 2. ¿Para qué meten ruido las naciones? Y en vano se juntan y se sublevan. Vamos, dicen. Dios escucha todo. Rompamos sus cadenas, quebremos su yugo. Pero el que se sienta en lo alto se sonríe y se burla de ellos. Y le responde: yo soy quien ha consagrado a mi Rey, que es Jesucristo, en mi monte santo Sión. Proclamaré los decretos del Señor, pues tú has dicho, tú eres mi hijo. Si tenemos a Dios por Padre, la Virgen dice, ¿por qué temer si tienen a Dios por Padre? Yo soy quien ha consagrado a mi Rey en mi monte santo Sión. Pídanme y serán tu herencia todas las naciones de la tierra, hasta los confines de la tierra. Miren, poderoso de esta tierra, que están todos enfermos, no solamente carnalmente, sino espiritualmente. Contemplen, dice. Besen temblando sus pies, no sea que su furor los aniquile y los amedrente. O sea que no sean cobardes, no se sometan a estos espirititos, porque lo que les espera es peor. Porque yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Sufrir en manos de los hombres o sufrir en manos del Dios Todopoderoso, el Omnipotente, sin profanación o sin que copien mi palabra? ¿Qué es mejor? Yo les aconsejo que es mejor que los hombres no descuartice, como decía, déjanme disfrutar uña, carne, hueso, de todo, que ir eternamente y perder el amor y la amistad de Dios, su presencia. Entonces con esto terminamos y dejemos que el Padre hable en vez de llorar, de lamentarnos. Seamos ejemplo, todo el mundo nos está viendo cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo y a la manera posible en los dones que Dios nos ha dado para hacer su voluntad. Que nuestra Madre del Cielo, que no le falta ángeles, más de 6 legiones de ángeles se le ha dado. Y la Virgen dice, pidan los dones del Espíritu Santo que se les concederá, especialmente a los jóvenes, en vez de estar pensando, como decía, si en verdad a mí me agarrara el espíritu, el pensamiento, o el sentimiento, qué sé yo, del suicidio, lo primero que haría es buscar un exorcista o una persona que libera. ¿Para qué? Un espiritito. Teniendo a Dios por Padre, a María como Madre, teniendo a tantos ángeles que nos sirven, a tantos servidores, se mueve cielo y tierra. ¿Y cómo tú vas a pensar en esas cosas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.